Soy Viviana Repeto, profesora de Física 1, y con una serie de videos voy a presentarles la unidad de sistema de partículas. Espero que les sea de utilidad, aunque esto solamente va a ser un complemento a las lecturas que ustedes hagan de este tema, del libro digital que tienen de la cátedra y de todo el material que también está propuesto por la cátedra. En este primer video vamos a presentar el centro de masa, posición, velocidad, aceleración del centro de masa. Definiremos la cantidad de movimiento para un sistema de partículas y su teorema de conservación. En el segundo video vamos a definir momento cinético para un sistema de partículas, energía mecánica para un sistema de partículas y los respectivos teoremas de conservación. En el tercer video encontraremos la relación entre el momento cinético respecto al laboratorio y respecto al centro de masa para un sistema de partículas, y en el último vamos a presentar colisiones. Bueno, ahora lo que queremos hacer es analizar el movimiento de un conjunto de partículas. Esas partículas se mueven independientemente entre sí, entonces el modelo de partícula no nos sirve, tenemos que cambiar de modelo. Entonces veamos en este caso, tenemos un conjunto de partículas, en realidad tengo 4 partículas como ejemplo, y puedo determinar respecto a este origen O el vector posición de cada una de las partículas. R1, R2, R3 y R4. Bueno, puedo definir en ese instante un punto en particular que se comportará de tal manera que la masa del sistema, toda la masa del sistema, esté concentrada en ese punto. Y a ese punto lo voy a llamar centro de masa. ¿Puedo determinar la posición del centro de masa? Sí. ¿Cómo lo defino? Para determinar la posición del centro de masa, lo que voy a hacer es sumar cada masa MI por su respectiva posición RI dividido la masa total. Si sé la posición del centro de masa, podría obtener también la velocidad del centro de masa. Para obtener la velocidad del centro de masa, derivaré respecto al tiempo la posición del centro de masa. Vayamos a la expresión de posición del centro de masa. Si derivo R respecto al tiempo, estoy derivando respecto al tiempo esta expresión. Pero ¿qué es lo que veo? Que cada MI, como la masa total, son independientes del tiempo. Entonces, la derivada respecto al tiempo que aparece acá, se introduce acá dentro de la sumatoria, y la derivada de cada posición I respecto al tiempo sería la velocidad I. Entonces, la velocidad del centro de masa va a ser igual a la suma de igual 1 hasta n de cada MI por su B sub I dividido la masa total. Bueno, ¿podría obtener también la aceleración del centro de masa? Sí, lo que tengo que hacer es derivar respecto al tiempo la velocidad del centro de masa. Nuevamente, voy a la expresión de velocidad del centro de masa, que es esta. Cuando derivo respecto al tiempo, solamente las B sub I dependen del tiempo, y la derivada de B sub I respecto al tiempo es A sub I. Entonces tenemos así la expresión de la aceleración del centro de masa. Definimos cantidad de movimiento para un sistema de partículas, P, como la suma de igual 1 hasta n de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. Volvamos a la expresión de velocidad del centro de masa. Teníamos esta expresión de velocidad del centro de masa. Vamos a pasar la masa multiplicando a la izquierda y obtenemos que la masa por la velocidad del centro de masa es igual a la suma de los P de cada una de las partículas. O sea, que la cantidad de movimiento de un sistema también es igual a la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Recordemos, el teorema de conservación de la cantidad de movimiento era para una partícula. La suma de fuerzas aplicada sobre una partícula era igual a la derivada respecto al tiempo del P de esa partícula. Entonces, la cantidad de movimiento va a ser constante si solo si la suma de fuerzas sobre esa partícula es igual a 0. ¿Cómo generalizamos ahora este teorema para un sistema de partículas?
Y vamos a hacer la demostración solo para 2 partículas y esta demostración después va a ser válida para n partículas. Mi sistema está formado por la partícula 1 y la partícula 2. Estas 2 partículas están interactuando. F12 y F21 es el par de interacción de estas partículas. Además, sobre la partícula 1 actúa una fuerza neta, F1, que corresponde a la interacción de mi partícula 1 con otras partículas que no forman parte de mi sistema. Y F2 es la fuerza neta que está aplicada sobre la partícula 2 debido justamente también a la interacción de la partícula 2 con otras partículas que no forman parte de mi sistema. Ahora voy a aplicar el teorema de conservación de cantidad de movimiento de una partícula para la partícula 1 y para la partícula 2. Si veo ahora qué pasa con la partícula 1, las fuerzas que están actuando sobre la partícula 1 son F1 y F12. Esta es la suma de fuerzas aplicadas sobre la partícula 1. Y esto va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento de la partícula 1. Ahora veamos lo mismo para la partícula 2. La suma de fuerzas que están aplicadas sobre la partícula 2, que en este caso son F2 y F21, esto es igual a la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento de la partícula 2. Ahora sumemos miembro a miembro estas 2 expresiones. Del lado de la derecha solo nos queda F1 y F2, o sea, la suma de F1 y F2. ¿Por qué? Porque tanto F12 como F21 corresponden a un par de interacción. Entonces, estas 2 fuerzas son opuestas. Y del lado de la izquierda nos queda derivada respecto al tiempo de la suma de cantidad de movimiento del cuerpo 1 más cantidad de movimiento del cuerpo 2. Y esto justamente es la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, mirando esta expresión, la derivada respecto al tiempo del P del sistema tiene que ser igual a la suma de las fuerzas externas que están aplicadas sobre el sistema. Y si recordamos que la cantidad de movimiento de un sistema también lo puedo escribir como la masa del sistema por la velocidad del centro de masa, la suma de fuerzas externas va a ser igual a ¿qué? A la masa total del sistema por la derivada respecto al tiempo de la velocidad del centro de masa. Y esto no es otra cosa que la aceleración del centro de masa. Bueno, entonces como conclusión, la suma de fuerzas externas que están aplicadas sobre mi sistema es igual a la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento del sistema. ¿Y cómo puedo escribir también esto? Como la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa. Esto es válido, lo hicimos el ejemplo para 2 partículas, pero lo podemos generalizar para n partículas. Y ahora vamos a enunciar el teorema de conservación de la cantidad de movimiento para un sistema de partículas. Habíamos visto que la suma solo de fuerzas externas a mi sistema es igual a la derivada respecto al tiempo de P del sistema. Este P del sistema va a ser constante si solo si la suma de fuerzas externas es igual a 0. O sea, si uno tiene un sistema aislado, supongamos que la partícula 1 y 2 solamente interactúan entre sí, la suma de fuerzas externas a ese sistema va a ser 0 y el P de ese sistema va a ser constante. Pero como además el P del sistema lo podemos escribir como la masa por la velocidad del centro de masa, que este P del sistema sea constante quiere decir que esto es constante. Como ya la masa del sistema es constante, llegamos a la conclusión que la velocidad del centro de masa debe ser constante. O sea, si se conserva la cantidad de movimiento del sistema, la velocidad del centro de masa de este sistema es constante.